Buenas. Vamos a aplicar en este vídeo la parte más compleja de derivada, la parte que más trabajo cuesta de entender, que es lo que se conoce como la regla de la cadena, ¿vale? Cuando aplicamos la regla de la cadena se aplica siempre en todas las derivadas, pero ¿por qué nosotros no la hemos aplicado, por ejemplo, cuando hemos hecho la regla de derivación? Porque aunque la aplicáramos hubiese salido el mismo resultado. Hay veces que influye en el resultado, hay veces que no. ¿Cuándo va a influir en el resultado? Cuando tenemos una función compuesta. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, en lugar de aparecerme la x, donde aparece aquí, dentro del logaritmo, dentro del seno, en el exponente de una exponencial, en lo que está elevado a un número no es x, sino es otra cosa, x al cuadrado, que el cubo más 2x, el seno, el coseno, el logaritmo. La x que aparece aquí ya no es x solo, sino es otra función más compleja, pues hay que aplicar la regla de la cadena. Pero volviendo a eso, ¿cuándo se hace eso? Cuando tengo una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Una función compuesta, os recuerdo, se denota de esta forma. Esto se lee f compuesto por g, esto se lee g compuesto por f. ¿Qué es una función compuesta? Cuando nosotros cogemos dos o más funciones, la mezclamos, la combinamos, la componemos para formar una nueva. Yo tengo aquí, por ejemplo, una función f de x que vale x al cuadrado, una función gx que vale el logaritmo neperiano de x, y la vamos a componer para formar una nueva. ¿Cómo se hacía esto? Copiábamos la función g, ¿vale? Y dentro aplicábamos f, un corchete. Sustituimos f por su expresión, en este caso por x al cuadrado. Y ahora nos íbamos a g, y donde aparece una x la sustituimos por lo que tengo dentro del corchete. Donde hay una x ponemos x al cuadrado. Y llegaríamos a esta función que es el logaritmo neperiano de x al cuadrado, que es una combinación de estas dos. Podríamos hacer lo mismo, pero al revés. G compuesto por f, copiamos f, aplicamos primero g, sustituimos g por lo que vale, logaritmo neperiano de x, y ahora en f, donde me encuentro una x, lo sustituimos por el logaritmo neperiano de x, que me daría esto de aquí. Lo que pasa es que ese 2 se puede poner aquí como está puesto de esa otra forma. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se hace la derivada de esas funciones? Aplicando la regla de la cadena, que consiste en lo siguiente. Si yo tengo una función que es la que tenemos aquí, f compuesta por g, pues primero aplicamos f y luego g. Pues derivamos g, la última que aplicamos, que yo le voy a llamar ahora después función principal, y copiamos lo que haya dentro de g y derivamos luego f, la que hay dentro de g, y se multiplican esos dos factores. ¿Vale? Bien, vamos a hacer la derivada de esta función de aquí, que es una función compuesta, que es esta que hemos obtenido en este primer ejemplo de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Pues, según esto, derivamos g. G es la última que hemos aplicado. En este caso, la última que hemos aplicado es el logaritmo. Pues derivamos el logaritmo, que según aquello es 1 partido por x. Pero aquí x no es x, es x al cuadrado. Por eso teníamos que hacer la regla de la cadena. Entonces, cuando derivamos el logaritmo, es 1 partido lo que hay dentro, el argumento del logaritmo, que en este caso es x al cuadrado, que yo podría haberlo puesto así, para que no haya dudas, entre paréntesis. Esto es esto, y lo tenemos que multiplicar por la derivada de f. Esta es f. Aquí esta es g y esta es f. ¿Cuál es la derivada de f, que es x al cuadrado? Paso al de delante y le quito un grado. Pues esta sería la derivada de esta función, que se podría simplificar una x de arriba con una x de abajo y llegaríamos aquí. Bien, diferencia con esta. Esta es esta que hemos obtenido. Cuidado que ahora las letras están cambiadas, es decir, aquí f sería esta y g sería esta. Entonces, la última que hemos aplicado aquí es el cuadrado, pues esa es la primera que derivamos, que sería, ¿cómo se deriva una potencia? Este 2, ¿cómo se deriva cuando hay una potencia? Se pasa adelante y le quitamos un grado. Pues la derivada de esto sería, paso el 2 delante y quitamos un grado. Aquí restamos 1, a este me sale 1. Me falta la derivada de la primera que hemos aplicado, que era el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido x. ¿Vale? Pues esa sería la derivada de esta función.
Bien, ¿qué ocurre? Pues como digo, esto es complejo. Aquí tenemos un tercer ejemplo donde en realidad tenemos una composición de tres funciones. Si os fijáis, esta es esta de aquí, pero ahora es como si aquí hubiese una función h, voy a ponerla aquí, que sería x al cubo, y ahora hemos compuesto f compuesto por g y compuesto por h. A esta función le hemos aplicado ahora el cubo y llegaríamos aquí, ¿vale? Bien, entonces eso es la regla de la cadena que, como digo, es compleja. ¿Cómo lo hago yo? O sea, esto que voy a hacer ahora, realmente, que son los tres pasos que tenía aquí, son es lo que yo suelo hacer para derivar, porque aprendí así a hacerlo. Realmente no es algo formal, es decir, alguien me puede decir, eso no tiene sentido, algún matemático me puede decir eso, ¿no? Pero, ya digo, es una especie de truquillo que yo utilizo para derivar funciones donde hay que aplicar la regla de la cadena. Ahí tenéis los tres pasos que yo voy a aplicar. Yo siempre voy a considerar que hay dos funciones, aunque hay veces que estas dos van a coincidir, f y g van a ser la misma, ¿vale? Ahora, cuando hagamos ejemplos, iré diciendo cuándo es la misma, cuándo es distinta, según mi forma de hacerlo, ¿vale? Repito. Y voy a considerar que cuando haya potencia, pues esa potencia, ¿vale? Si es de la función principal, pues es lo primero que vamos a derivar. ¿Cuál es la función principal y cuál es la no principal? Para mí, y la principal es g y la no principal es f. Pero ¿cómo lo distingo yo en un ejercicio? Pues la función principal es la que está más fuera, entre comillas. Es decir, aquí x al cuadrado está dentro del logaritmo. Pues la función principal es el logaritmo porque x al cuadrado es el argumento de la función que es principal, en este caso que es la logarítmica. Si yo, por ejemplo, tuviera esta función seno y en vez de x ahí aparece x al cuadrado o e elevado a x, dentro del seno, e elevado a x sería la función f y el seno sería la función principal, ¿vale? Bien, vamos a intentar explicar cómo haríamos la regla de la cadena haciendo este truquillo que me dice, derivo la potencia de la función principal, derivo la función principal sin potencia, la g, y por último derivamos la función f de x, que es la que está dentro de g. ¿Vale? Pero ya digo, hay veces que estas dos van a hacer la misma o que no hay que hacer los tres pasos porque no tenga potencia la función principal. Es decir, si por ejemplo aquí esto no tuviera potencia, no tuviera, significa que fuera un 1. Si fuera un 1, pues no tendríamos que hacer este primer paso. Pero eso lo vamos a ir haciendo con ejemplo y se va a ir más o menos entendiendo, ya digo, el truquillo que yo utilizo. Que en realidad, ya digo que no es realmente exactamente la forma de hacerlo con la regla de la cadena que tenemos aquí en el cuadro, ¿vale? Bien, ¿cómo aplicamos nosotros aquellos pasos? Aquí yo tengo una función principal, g, que es el logaritmo, y una función dentro de la función principal, que es f, que es x al cuadrado. Y además g tiene una potencia, que es el 3. Pues aplicamos aquello. Derivo la potencia de la función principal. Si ya digo, si fuera un 1, no daríamos ese paso. ¿Cómo se aplica, cómo se deriva una potencia? Pasándolo delante y quitándole un grado. Por tanto, paso el 3 delante y le quito un grado. Y se copia f, tal cual. Por todos esos pasos se van a ir multiplicando. Derivada de la función principal que he dicho que es el logaritmo. Sin potencia, es decir, yo ya la potencia he pasado el 3 delante y le he quitado un grado, pues ahora yo voy a derivar el logaritmo como si este no estuviese. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? 1 partido x, pero x cuando lo que hay dentro del logaritmo, el argumento es x, si no es x y es x al cuadrado, tengo que copiar lo que haya dentro. Por tanto, la derivada de la función principal, que es el logaritmo, va a ser 1 partido dividido entre x al cuadrado. Y último paso, por la derivada de la función f, que es la que está dentro del logaritmo, que es la primera que hemos aplicado. Pues la derivada de esto. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2x. Todo esto sería la derivada de esta función de aquí, que se puede poner así o así. Yo lo único que he hecho es poner aquí el paréntesis, es la misma, pero poniéndole el paréntesis. Voy a indicar aquí los pasos para que lo tengáis más o menos claro según aquello. Ese sería el paso número 1, este el paso número 2 y este el paso número 3, que se están multiplicando. ¿De acuerdo? Derivada
de la potencia de la función principal, derivada de la potencia principal, sin potencia ya, y derivada de f de x, que es la tercera que tenemos aquí. Bien, realmente esto es complejo, cuando hasta que uno no coge práctica no lo entiende bien. Ya digo, realmente es esto lo que estamos haciendo, pero cuando ya hay tres funciones, la composición y demás, es muy lioso. Entonces, una especie de truquillo es esta, pero teniendo claro, como digo, que va a haber casos donde no hay que hacer los tres pasos, donde f y g van a hacer la misma, pero eso lo vamos a ir comentando en cada ejemplo donde aparezca la regla de la cadena. Vamos a ir repitiendo estos pasos y yo os iré diciendo qué paso hay que hacer en cada tipo de función que nos encontremos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer, en otros vídeos hacemos los ejemplos de cómo aplicamos esos tres pasos en las funciones que nos vamos a encontrar, donde hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente.